Ya está grabando. Perfecto, pues le cedo el micrófono y pues muchas gracias y pues comenzamos. Perfecto. A ver, permítame. Sí, bueno. No hay ningún problema. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Luis, ya estamos grabando, todas las sedes ya conectados. Tenemos ya en pantalla, en cámara, tenemos al doctor Luis Carlos Quiñones, de la Escuela Normal del Estado de Durango, de la Benemérita Centenaria, con su conferencia. Le cedo la palabra al doctor Luis Carlos Quiñones. Buenas tardes a todos los maestros que acompañan las distintas redes de las escuelas normales del país convocadas para esta cuarta videoconferencia. Y pues agradeciendo la deferencia de la invitación que nos ha hecho la DGESPE por intermediación de la doctora Belinda Arteaga, que nos ha permitido participar en el seminario de trabajo permanente con los profesores que imparten historia en las escuelas normales. En esta ocasión estaríamos hablando de una, que me parece una asignatura pendiente en los programas y las estructuras curriculares, tanto de educación básica como de educación normal, y que tiene que ver particularmente con el nuevo concepto que estamos apoyando incluso en el mundo y que tiene que ver con la educación histórica. Entonces, me intentaré hacer un comentario breve donde pueda establecer una relación entre lo que llamamos la formación de la conciencia histórica en la educación básica y la escuela formadora de docentes, con esta nueva conceptualización de la educación histórica, en tanto una de las nuevas vertientes del desarrollo de la historia o de la enseñanza de la historia en estos subsistemas. De entrada, tendríamos que señalar que se impone destacar, aunque de manera breve, el marco conceptual que podemos determinar entre historia e historiografía, un poco para contextualizar el asunto que se trata ahora, que tiene que ver con ubicar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los contenidos de las áreas de historia y de educación cívica y ética en el contexto de este nuevo concepto que es la educación histórica, como vehículo que nos puede permitir acceder a la formación de una conciencia histórica en los estudiantes de educación básica y normal. De entrada, voy a decir algunas conceptualizaciones básicas, conceptos que son brillados, pero que nos permitirán eventualmente ir forjándonos una idea de lo que estaremos tratando. Todos saben que la historia, y esto lo digo con Fontana, un autor conocido para nosotros, digamos es la guía, el modelo de las ciencias sociales, que de alguna manera, a partir de los desarrollos de la teoría económica a finales del siglo XIX y del siglo XX, han dado la posibilidad real de recomponer la historia como una ciencia del pasado y como una disciplina autónoma de las ciencias sociales que permita el estudio del hombre en sus diferentes contextos temporales o espacios temporales. Marx nos había dicho, y lo sabemos, lo digo repetidamente, evidentemente la historia es un instrumento de análisis de lo social, pero también el programa que es los historiadores, dicen los investigadores de esta disciplina, se limitaron a glorificar el mundo de los soberanos, la historia de los poderosos, la gran historia del Estado, la gran historia del Estado eclesiástico, y dejando de lado un poco aquellos que ahora, tomamos como historia social, nos permiten hacer una especie de historia. Entonces, de aquí me parece bien esta condena moral de la historia que desde finales del 19, repito, viene dándose, en el respecto de que los historiadores hacemos un número apologista de un sistema que nos habían mantenido como parte de él en el contexto de su apología, su justificación y desde luego la posibilidad de crear un estado en particular por la vía de la historia. Entonces, pues vale la pena decir que hoy, en pleno siglo XXI, hemos superado estas decisiones, trascendiendo más
básicamente estos conceptos ya superados en la discusión y estamos intentando por la vía de desarrollo de nuevos métodos y luego son las teorías de historia contemporánea. Se está buscando pues que el análisis de la estructura primaria de la sociedad sea no solo la representación del pasado de la humanidad, sino una nueva visión de la estructura que socialmente acompaña el desarrollo de la sociedad. De alguna manera, pues, decimos, la historia o el término historia podría tener una doble significación. De entrada, reconocemos que la historia es el estudio del pasado, los hechos, el reconocimiento de la historia local, pasada, nacional, de la humanidad, desde la perspectiva de un proceso de interpretación de hechos particulares. Sin embargo, también se puede designar como historia o historiografía a los estudios que sobre las disciplinas se han desarrollado prácticamente en todas las épocas. La historia tiene su propia dinámica en términos del métodos de la teoría, métodos de una formación ideológica, pero también tiene su contraparte la historiografía, que es el estudio de la historia hecha por otros, a efecto de encontrar las claves de acceso a una nueva forma de historiar, que significa en todo caso una nueva forma de responder los fenómenos del pasado. Pero tenemos un concepto nuevo que viene acuñándose por los historiadores y investigadores españoles, sobre todo, y ahora en México con mucho énfasis, el asunto de la educación histórica. La educación histórica se refiere básicamente a un proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia, en que partimos del conocimiento de los procesos históricos que dieron origen a las diferentes interpretaciones de lo que llamamos la historia. Es decir, como una forma de reconocer el pasado local, nacional, global, pero no solo de manera aislada y reconociendo a los espectadores, los alumnos espectadores, sino formando parte del continuo espacio temporal y de interpretación de la historia, desde la base de construir, digamos, un proceso de afianzamiento de la conciencia sobre el ser y estar en el mundo de la historia local. Hoy no es necesario solamente que el alumno reconozca los hechos del pasado, las mediaciones, las periodizaciones, los grandes lugares, las civilizaciones, sus desarrollos, sus climas, sus decadencias. Hace falta que en los muchachos de educación básica y educación normal, los futuros profesores, se reconozcan en ese continuum de la historia como parte de la historia, es decir, como sujetos que en tanto usufructuarios y indicadores de cultura están transformando no solo el hábitat social, sino de alguna manera recreando las nuevas etapas de la historia y geografía de cada uno. De tal modo que podemos decir, por ejemplo, y siguiendo nuevamente a Fontana, hablamos de la crítica que hacía más a los historiadores que se contentaban solo con hacer apología de los estados nacionales. Pero Fontana dice, aparte de esto, también es que la enseñanza de la historia ha tenido una práctica sistemática en tanto a que ha sido enseñada de una manera en la que sus contenidos se ven de manera sistemática, a veces errónea, aburrida y desde luego desvinculada de los grandes procesos que tenemos ahora como propios y que forman parte de nuestro quehacer cotidiano, histórico cotidiano. De esta manera que los datos, la función memorística y desde luego recurrir pues en este último vertiente a lo técnico para recordar un papel del pasado, pues es prácticamente una anacronismo. Hoy se impone otra cosa. Y se impone justamente que construyamos eso que llamamos la conciencia histórica de los niños y los jóvenes mexicanos a partir de un proceso de enseñanza-aprendizaje de los grandes procesos de la historia, donde se incorpora la noción de la conciencia personal de ser y estar en el mundo a partir de formar parte de esos grandes procesos. De tal manera que, superando estas definiciones que ya conocemos de historia y los elementos que la constituyen, habría que preguntarnos por lo menos tres grandes cosas en el contexto de intentar definir lo que es la educación histórica y su relación con la conciencia histórica. Primero, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? Desde luego, habría que preguntar los objetivos de las disciplinas y, por supuesto, en el caso de nosotros que somos maestros, en el caso de los alumnos que van a ser docentes de educación básica, ¿para qué sirve que enseñamos historia a nuestros alumnos de educación básica? Yo recuerdo, y aquí hay un paréntesis,
haber platicado con gente del Colegio de Michoacán sobre discutiendo sobre la obra de Don Luis González, y decíamos que además la obra de él es una obra ancilla, es clave para entender la sociología mexicana, y decíamos que la fotografía que hace la historia de bronce solo sirve para legitimar política o ideológicamente algunas actividades de los Estados Unidos. Pero fuera de eso, la historia en todo caso serviría para otra cosa. Legitimar la disciplina como una disciplina autónoma y desde luego legitimar el conocimiento histórico como una forma de reconocernos en el pasado desde el presente como intentando construir una visión. Entonces, la materia, los protagonistas de la historia, es el hombre. Es decir, defendiendo el concepto de la unidad completa. Por lo tanto, este conocimiento que tiene la historia es un concepto vital que se explica a partir de la filosofía de la historia que postula que todo conocimiento histórico carecería de más decirle que no se basa fundamentalmente en una solución. Siguiendo un poco a Heidegger en esta idea, digamos que la existencia del hombre es histórica en base a su existencia espacio-temporal. Si el hombre puede necesitar la pregunta de la historia, ya que todos los diversos logros, lo que llamamos la civilización, es porque seguramente ha poseído, desarrollado y trascendido eso que llamamos la conciencia de su historicidad. Es decir, la facultad que tenemos los hombres, las mujeres, para ir más allá de nosotros mismos, trascendiendo los límites del físico, es decir, trascendiendo nuestra estancia terrena. De tal manera, pues, que en esta trascendencia podemos destacar que justamente lo hacemos porque tenemos un sentido de otredad. Es decir, reconocemos al otro como, no solo como interlocutor, sino como aquel que forma parte de nuestros desarrollos vitales que permiten que formemos parte de todos los procesos sociales. Y de esta manera que ese sentido de otredad, la otredad, la que es llamada también por la filosofía, es una capacidad que tenemos los humanos para entender y comprender como una forma sublimada del humano. Es decir, es el paso del yo a nosotros. Es decir, somos nosotros, pero también somos otros. Aún en las personas del pasado, porque cuando me crearon la historia de nosotros, en mi proceso de interpretación de la reunión sociogenética que tenemos, hay estos otros que hicieron justamente los hechos que estamos viviendo. Y esto crea, por supuesto, una posibilidad de tener justicia histórica del contexto de la vida de nuestra existencia. Por lo que seguramente somos capaces de reconocernos a sí mismos, porque la historia es la historia de la experiencia humana, es decir, en que el hombre engendra historia, sea por la vía teórica, por la vía práctica, en tanto él mismo es producto de la historia, como un producto del pasado de la humanidad. Nos hemos trascendido nosotros, los humanos, reconociendo a sí mismos por interpretaciones históricas que han sido superadas cada vez por este tipo de cuestiones, es decir, por una forma de entendernos no solo en el pasado presente, el pasado presente futuro, sino de entendernos en el contexto de una felicidad común. De tal suerte que los objetivos pues, de la historia que tienen que tomar en cuenta para formar parte del currículum o de los currículos de la versión histórica tienen que ver con el estudio de la civilización, entendiendo cómo la obra de los hombres en el tiempo y en el espacio que han tenido un desarrollo cultural que ha permitido el avance sistemático del progreso, entendiendo fuera de estilos progreso, fuera de una connotación estrictamente positiva. Y desde luego, también ofrecer explicaciones plausibles sobre los fenómenos sociales del pasado en sus relaciones con los hombres que los hicieron posible. Y diría yo, en una tercera cosa, otro objetivo de la historia es constituirse como instrumento de análisis de la sociedad, es decir, de los procesos y las finalidades que estas tienen, que permitan construir o constituir más bien la historia como una herramienta conceptual para la construcción del futuro de la humanidad. A menudo, y esto también es un anacronismo, cuando pensamos en la historia siempre pensamos en el pasado. Nos remitimos inmediatamente a las estructuras de lo que fue, nos remitimos a las estructuras de lo que ya pasó y que es conocido solo por la interpretación. Pero a menudo olvidamos seguramente que grande la historia va para el futuro, porque necesariamente indicados en el presente y trabajando prácticamente los procesos del pasado, estamos construyendo esa idea de futuro que se supone que un día nos agradará. Fuera de la destacación, digamos, técnica, de lo que llamaríamos perspectiva, que es prácticamente todo. Entonces,
La historia estudia como objetivo la sociedad, y hay un autor muy conocido por nosotros, que dice que en realidad estudia las sociedades complejas, es decir, las civilizaciones que llegan a realizarse o que llegaron a realizarse plenamente, que cumplieron un ciclo vital y que luego, pues de alguna manera, tuvieron un ciclo de declive. Pero también estudia a los que abordaron ese progreso, a fase de progreso, dado que efectivamente la historia estudia prácticamente toda la obra vital de la humanidad. En este contexto encontramos, como ya dijimos anteriormente, el hombre como el punto central de estas acciones, como el hacedor, el constructor del proceso de civilización, que un hombre que ha tomado conciencia de ser histórico, es decir, tiene conciencia de la necesidad en el contexto de su espacio vital, social y cultural. Debemos decir, yo recuerdo haber dicho en el contexto de los seminarios que tenemos con los profesores de historia de las escuelas normales, una frase que quiero recordar ahora y que se le atribuye a uno de los historiadores de la escuela de Yunnan, que Thomas Bloch, decía Marlowe, la historia hay que hacer como un alimentar la sombra constante a fin de interrogar. Dicho de otro modo, lo que está planteando Bloch es, vamos a las fuentes primarias y vamos a alimentar nuestra humanidad, es decir, nuestra capacidad humana de recrear los fenómenos del mundo a partir de la interrogación de la fuente. La sangre del historiador, metáfora de luego, es un poco el trabajo crítica interna externa de la fuente y un proceso de reneusis que tendría por naturaleza o por vocación la necesidad de velar los motivos de los hombres, de las mujeres, toda la vida de las personas. Y claro está, entonces, estamos tratando de hacer historia, revelando la existencia del hombre en el contexto de su sociedad. Es decir, entonces, para mostrarnos, digamos, una posibilidad real de estas cosas que se repiten, es decir, cosas que están en el contexto de lo social, pero que están no solo, que son únicas, que tienen una unicidad particular, pero que se repiten en tantos ciclos civilizatorios y que son profesores justamente, son una herencia de la civilización en tanto libertad y posibilidades. Dicho de esta manera, entonces se reconoce pues, o puede reconocer al hombre con plena independencia de los procesos y lugares donde se ubica, pero entendiendo como el proceso de interpretación de esto que es solo en el contexto de su historicidad particular. Es decir, nosotros podríamos entonces hablar de una educación histórica que pretenda o que deba enseñar a los alumnos de la educación básica y a los profesores, paralelamente los maestros, futuros maestros de educación básica, la posibilidad de reconocerse también en el pasado. Se ha dicho hasta cansancio que la historia no nos ha enseñado nada, que la humanidad repite los mismos errores, pero también es una noticia, a veces se consigue una relación. En realidad, no queremos que la historia nos enseñe con la gran maestra de la vida. Queremos que la historia nos permite reconocer en un pasado para encontrar las claves de la auténtica identidad que nos caracteriza como personas, como ciudadanos de un lugar, como hacedores de una cultura y como hombres y mujeres que saben o viven de una manera diferente. Y entonces, pues la enseñanza de la historia tendría parte de esa función, es decir, hacer posible que, digamos, la comunicación de las relaciones humanas, en tanto conscientes y en la medida que son funciones, digamos, de tipo social, pues de alguna manera complementan el cuadro debativo que significaría para nosotros el pasado, a menos que este pueda ser estudiado con las herramientas científicas de que ahora nos ponemos los estudios. Entonces, eso nos permite pues, intervenir en el futuro desde el presente, partiendo del reconocimiento de los procesos sociales del pasado común y permitiendo también intervenir en la realidad social, adecuando el sentido de la intervención en el desarrollo de la sociedad por atención en la vida vital del destino. A menudo hemos visto, digo seguramente bastante, el destino no es sobre la realidad tal que no se puede cambiar, sin embargo es algo que se puede incidir en la medida del reconocimiento de las estructuras sociales que ya han sido probados que funcionan, que no funcionan, que pueden ser vulnerables ante ciertas amenazas o que sus fortalezas nos dicen que puedan percibir por encima del paso de los hombres humanos. En suma, dijimos que reconocernos a las personas en el pasado común nos dota de una identidad y por esta identidad nosotros tomamos una conciencia de nosotros, de ser de nosotros mismos.
Y eso nos da, nos confiere una responsabilidad sobre nuestros propios datos, porque adquirimos con ello una libertad para actuar con plena conciencia de la propia identidad. De eso se trata en parte la educación histórica, formar la conciencia histórica de los sujetos que permitan vincular historia, su identidad y sus propios patrones de libertad, para que su conciencia histórica les permita actuar con plena conciencia de sí mismos en su momento histórico particular. De aquí entendemos que, porque a la medida de la evolución científica de la disciplina, vamos a intentar tener siempre un proceso liberador de la conciencia del hombre por la de saber. De tal manera que esto nos lleva pues a preguntarnos nuevamente para qué sirve enseñar historia en la escuela primaria, educación básica y que los profesores están a punto de. Decimos que la educación histórica o por ella trataremos de enseñar a pensar históricamente. Es decir, trataremos de que los alumnos adquieran conciencia de su identidad, que sepan que su vida está basada en su pasado individual, pero sobre todo integrada al entorno social al que pertenece. Pertenece a una familia, pertenece a un ámbito local, tiene una identidad nacional, es un ciudadano del mundo y por lo tanto tiene que identificarse como persona en función de las determinaciones de su pasado en la historia común de su localidad. De tal manera que si entendemos así la educación histórica, entonces pues, tendríamos que verla como haciendo la forma de un conocimiento o educación digital que implique la toma de una conciencia histórica, es decir, ubicar a los sujetos en las particularidades de su propia historicidad. Dice Sánchez Quintanar, uno de sus últimos libros que tiene que ver con la ciencia de la historia, editado por el Centro de Estudios de la Universidad, un libro de 2002, ella plantea, en las que ha retomado, que son importantes, al menos 6 categorías de análisis histórico en el aliento de la historia. La educación histórica sencilla es tomar las desarrollos curriculares para poder enseñar esto que parece que es solo territorio de los historiadores, en realidad es un territorio de cualquiera, sobre todo los profesores. La primera categoría es la temporalidad. El establecimiento de mecanismos de enseñanza y aprendizaje de la percepción del tiempo histórico debe iniciarse con la noción de la temporalidad de los datos vitales, familiares, escolares, sociales. Y nosotros hacemos esa data. Sabemos cuándo nacimos, cuándo es el aniversario de bodas, cuándo es el aniversario de la fiesta que estamos festejando familiarmente, cuándo vino el sexo del abuelo, cuándo es la conmemorable. La tenemos conciencia del tiempo por el pasado personal. Nuestro pasado personal está lleno de datos. Y esa data precisamente tiene un carácter histórico temporal. Entonces, analizar el fenómeno de los humanos pasados con criterios o criterios que vienen de la actualidad de la vida personal y tradicional, este es el punto. O sea, que el sujeto se ubique en espacio temporalmente en una realidad y que vaya adaptando su historia a partir de los acontecimientos que ocurren. Ojo con eso. Yo no quisiera pensar que esta data, este recuento de los datos, tuviera que verse de la manera como pensaba Leopoldo Borges. Solo los datos memorables del pasado no tienen que recordar, por supuesto que no. Se recuerda absolutamente todo. Todo es historia que recuerda. Y bueno, es una metáfora también que no me toca explicar ahora. Todas las historias, por lo tanto, le permite un poco aludiendo a que la historia es la historia nuestra, la que estamos viviendo cotidianamente y la que está, la que da cuenta de todos los hechos vitales, sociales que vivimos, no solo aquellos que son dignos de recordar. Para la historia todo es digno de recordar. Entonces, la temporalidad permite identificar el tiempo como un continuo en el que nos estamos moviendo totalmente, pero que también es susceptible de mediciones convencionales porque tiene un carácter universal. Los periodos. Para la historia de México nosotros tenemos al menos 4 o 5 periodos básicos que son de consenso universal. Tenemos un periodo prehispánico, que su nombre lo dice, es un periodo histórico que se data hasta antes de la llegada de los españoles a América. Tenemos el periodo de contacto, que es prácticamente el proceso de conquista de México y de los demás lugares de hoy de la historia. Tenemos el periodo colonial, tenemos casi siglos de carácter colonial en México, que están bastante estudiados. Tenemos un proceso, en el contexto, bueno, tenemos un proceso de independencia, los independientes, tenemos otro proceso que sería la revolución, tenemos siglo XX y época actual. Y entre cada proceso tenemos otros periodos. Se me ocurre nada más citar uno, teníamos el punto de contacto donde empieza la colonia, tenemos
forma hormónica, luego tenemos el siglo XVIII con un proceso de ilustración formal, Azokáire lo pasa a Europa, tenemos el proceso de independencia y así nos vamos. La periodización permite una división periódica formal que hace que nosotros ubiquemos los hechos históricos en un contexto y un espacio particular. Es un recurso del método usado para hacer cortes simbólicos en el continuo del tiempo histórico a partir de criterios teóricos amplios o restringidos que pueden ser lo que el método imponga, lo que las fuentes impongan, porque incluso muchos de los periodos que tomamos los investigadores, historiadores para trabajar, pues imponen las fuentes. Yo mismo hice una investigación que tiene que ver con el siglo XVII para Durango, que tiene que ver con demografía, pero el periodo del siglo XVII, la fuente fue la que puso el verdadero periodo, que tiene que ver con 1620-1680. Hay criterios ortodoxos, la disciplina, los métodos clásicos de la disciplina los ponen, o eclécticos, que son la suma de varias condicionantes. Hay métodos conscientes, unos rigurosos, otros menos rigurosos, simbióticos. En realidad hay muchos criterios que nos permiten hacer estos cortes para poder establecer el estudio de la historia de una manera más completa. De tal manera que al enseñar los periodos, ¿no? Educación básica en los futuros profesores de educación básica, es necesario que reflexionemos sobre el fundamento teórico en que se basa este enfoque temporal, es decir, que pensemos, que analicemos acerca de los procesos y fenómenos históricos de una etapa y un lugar de la historia en particular, pero mostrando de forma clara la noción temporal que queremos estudiar. Los cortes, pues de alguna manera nos podemos hacer nosotros de una manera, en el caso de la primaria, lo que hemos hecho mucho tiempo aquí, por la vía de la famosa y célebre escaleta del tiempo, ¿no? Que es un lugar donde ponemos, marcamos un continuum en el que vamos haciendo cortes transversales para poder ubicar los espacios de la vida del mundo. Otro criterio que dice Sánchez Quintanar es la relación pasada. Nosotros tenemos que decir que hay que contar con que la fuente nos da un dato preciso. Este dato preciso, digamos, es la parte fundamental de la estructura del conocimiento histórico, porque determinar la cantidad o la calidad del manejo de los datos es función, en este caso, no es historiador, sino el maestro de historia, porque no es posible conocer a fondo un proceso histórico si no se lo sitúa correctamente en el tiempo, en el espacio y en los procesos que acompañan. Aquí es recomendable, la educación histórica, creo que se está planteando que ella recupere la noción de la presión del dato. Sabemos que la presión del dato, en términos de lo que se dice en historia, es tarea del historiador, pero la presión del dato, en términos de cómo se enseña, es tarea del maestro. De este modo, interiorizar datos, los hechos, los datos fácticos, específicos, los hechos que sucedieron, pues son o serán incorporados de una manera natural al conocimiento de los alumnos. De tal modo que la comprensión de todo el proceso histórico, pues con el que relacionamos los hechos, tiene que ser de manera clara e inteligible. La sincronía y la diacronía son otras dos cosas. En la enseñanza de la historia, acción básica estudia con frecuencia la variedad de los fenómenos históricos, porque por lo menos lo que se ha desarrollado al mismo tiempo en diferentes lugares, lo que llamamos sincronía. Desde luego, en Durango estaba pasando algo en el siglo XVI, a finales del siglo XVI. Seguramente algo estaba pasando en Mar, seguramente algo estaba pasando en Venezuela, seguramente algo estaba pasando en Perú, seguramente algo estaba pasando en Europa, en las distintas localidades de Europa. Es decir, cuando enseñamos la historia, a menudo nos referimos estrictamente a lo que estaba pasando en la localidad. Entonces, pues es obvio que tendríamos que empezar a como a mencionar, ¿no?, los fenómenos que suceden al Azokáire de otras localidades y latitudes, y que en ese mismo momento histórico tienen implicaciones de carácter diferente. ¿Qué estaba pasando? Podríamos preguntarnos en la época del contacto, 1521, ¿qué estaba pasando cuando viene la primera incursión a eventos, digo, más conocida, que es la de toda la corona América? Pues estamos hablando que es el año de la reconquista, es decir, con la revolución de los moros, estamos en Granada. Entonces hay muchos hechos que se concatenan, pero que a menudo nada más uno, porque luego nos perdimos, porque no hay manera de levantar la información. Entonces la sincronía es eso, intentar enseñar la variedad de los fenómenos históricos que se desarrollan al mismo tiempo en distintas naciones. Pero también hay otros procesos que se desarrollaron en distinto tiempo, pero en el mismo lugar, en diferente lugar, que vamos a ver, pero que tienen características semejantes entre ellos. Es común decirnos que en el conocimiento histórico de los niños, jóvenes, cada proceso histórico específico se concibe como un transcurso autónomo, por eso que decimos, para el anacronismo,
que no tiene relación alguna con lo que se puso en otro lugar. Seguramente cuando se fundó Durango en 1933, ya las entradas, las capitulaciones hacia el norte estaban dando. Había gente que iba a Santander, gente que iba a Granada, gente que iba a Rora, de tal manera que simultáneamente están sus procesos. Y si no, la capitulación y otros hechos que de alguna manera nos hablan de la historia, pues no tienen necesariamente los hechos. Un procedimiento autónomo inapelable ocurre por independencia de otros, pero tiene una relación seguramente. Es necesario entonces, por esta razón, indicar que la permanencia de hacer que los alumnos comprendan la visión de un desarrollo sincrónico de los diferentes acontecimientos con el fin de que su historia histórica se desarrolle de manera integral, pues eso nos permite que los cortes tecnológicos y la percepción de la temporalidad se reduzcan al mínimo posible para establecer o para evitar que se establezcan interferencias en la interpretación de los contenidos que estamos utilizando. El quinto elemento que propone la Quintana es la permanencia digital. Estos términos se refieren a la consideración de que debe privar en el análisis de cada proceso histórico específico estas dos condiciones y nos preguntamos cuáles son los elementos, los aspectos, las características de la sociedad que se mantienen constantes a pesar de transcurrir el tiempo en cada uno de ellos y cuáles de estas condiciones se transforman y dan lugar a la conformación de modificaciones, de cambios que permiten apreciar el avance y el desarrollo de los aspectos procesos históricos. Sabemos que ninguno de estos conceptos es exclusivamente temporal. En sentido estricto no lo es. Pero implica el conocimiento de características generales, de historia obviamente, y totales de los fenómenos que estudian tengan una relación entre sí que de alguna manera tenemos que entender. Es importante, por tanto, que la continuidad de los procesos históricos no puede considerarse nunca como una repetición constante e igual que las características de cada periodo, sino, y como la transformación de la sociedad no es nunca total y absoluta. Es decir, cada fenómeno, lo recapitulando un poco en este punto de la perspectiva, cada fenómeno social histórico tiene sus propias motivaciones, sus propias características, sus propias resoluciones al final. Y aunque se relacione con otro hecho que simultáneamente se da cercanamente al lugar o en la misma provincia, en el mismo contexto, hay necesidades, hay una continuidad del proceso, pero hay independencia de los hechos que luego juntos nos permiten a lo mejor llenar el cuadro operativo de una parte de persona. Finalmente, el texto de los indicadores que se pone de la duración. ¿Cuánto duran los fenómenos? Y cómo, en términos de maestros de historia, pues cuánto dura un periodo, cuánto dura un fenómeno, cuánto dura este proceso de producir una situación particular. Bueno, pero cuánto dura el fenómeno también de la perspectiva del historiador. A mí me gustaría también citar a otros grandes de la historia de los análisis, Ludwig Marco, hizo este proceso maravilloso de la larga duración, del hondo. Es decir, dice Fernando en su famoso libro El Mediterráneo en la época de la larga duración son procesos de larga duración porque tienen un largo tiempo para adaptarse como proceso, pero al mismo tiempo para grandes espacios de territorio que permiten ubicar en entre todos sus variables una serie de fenómenos que juntos dan una posibilidad de interpretación a un proceso particular. Y tenemos que señalar a los alumnos en el contexto de la educación histórica que la historia pasa por tiene procesos diferentes de duración y que se perciben en función del desarrollo de su dinámica interna o el fenómeno que produce, pero también de la autonomía narrativa que mantienen unos con respecto de otros. Si analizamos el Mediterráneo en la época del segundo, nos encontramos con una serie de invasiones prácticamente a lo largo de toda la costa del Mediterráneo que producen no solo la conquista de nuevos territorios, la apertura de nuevos mercados, sino la relación particular a los pueblos. Pero de tal manera que aunque tenemos una dinámica de un desarrollo social sostenido, hay dinámicas particulares para avanzar. De tal manera que hay una autonomía cada uno, que mantiene cada uno de los hechos con relativamente independiente de nosotros. La corta o larga duración, en este caso, pues, tenemos cómo se ordena para comprender los datos que un fenómeno histórico se produce como parte de un desarrollo social y humanista. Esta percepción de la dinámica histórica requiere pues una forma de enseñanza según la cual el maestro tendría que mostrar el desarrollo de los fenómenos históricos concretos que forman parte de procesos más o
incorporan en grandes procesos históricos que marcan la época. La conclusión de esto la digo brevemente. La educación es un elemento capital para la creación de la identidad social del individuo. Sin la educación, probablemente los procesos identitarios se verían desarrollados de una manera mucho más lenta. La educación permite en la conciencia del sujeto toda una red de contenidos y conceptos que le permiten ubicarse en tiempo y espacio, identificándose como tal, como parte de tal o en relación con tal, ubicando sus características, sus estructuras, sus rasgos identitarios como formando parte de contextos naturales. Está el lenguaje, está la cultura, está la educación, está la familia, están los ciclos digitales. La forma de apropiarse del espacio, la forma de tomar el espacio, la forma de crear el espacio. De tal manera que esto es lo que la educación histórica tiene que proponer. Concebir la educación histórica para sí misma como un elemento para generar la identidad social del sujeto, que tiene que ver con el reconocimiento particular, su condición contingente frente al mundo, en tanto él está y está al socaire de nosotros. De esta manera, la educación después es continuidad de cultura. Por una parte, es continuidad porque permite identificarnos en ese ciclo interrumpido del tiempo que es el tipo de sector. Pero es un ciclo que permite corte no solo para estudiar los fenómenos, sino para estudiar los fenómenos asociados de otros fenómenos pasados o futuros. De donde la función de los partidos, de la cultura establecida y de la acumulación de la cultura por medio de la apropiación, sea como el legado en usted educativamente este tipo de procesos. Finalmente, quiero decir que la educación es potencialmente transformadora. Es un vehículo de socialización de las ideas históricas, de la idea de cultura, de la idea de cambio y consecuencia de la constante liberación. Yo creo que la educación histórica es la factura pendiente que tiene en educación básica, en educación normal, en el currículum. Creo que las nuevas reformas educativas tendrán que incorporarse en el contexto de las ciencias sociales, en sus sistemas de estudiantes, para permitir que los elementos de desarrollo identitario se generen no solo de manera espontánea, sino que produzcan cuando se desarrollen las verdaderas estructuras de la justicia histórica, en tanto que los sujetos se reconozcan como formando parte de y nunca fuera del contexto del desarrollo. Muchas gracias a todos. Bueno, Luis Ángel, terminamos la disertación del doctor Luis Ángel Quiñones. Sí, lo escucho perfectamente, maestro Jorge. Vamos a comenzar con la primera ronda de preguntas que tengan las sedes acerca de la exposición del doctor Quiñones. Vamos a empezar por el primer grupo, en el caso de Veracruz. Maestro Sergio, ¿me escucha? Sí, claro, Luis, te escucho. ¿Algún comentario o duda que tengan sobre lo expuesto por el doctor Quiñones? No, por el momento todo está bien, Luis. Ok, perfecto. Vamos a Zacatecas, maestro Tobar, ¿me escucha? Sí, claro que sí, adelante. ¿Algún comentario o duda que tengan acerca de la exposición del doctor Quiñones? Ahorita por el momento no, gracias. Ok, gracias. Vamos ahora a Sinaloa. Maestra Vero, ¿me escucha? No, por el momento no. Sí, la escuchamos. Sí, no hay ninguna duda en Sinaloa. No hay duda. Ok, muchas gracias. Vamos a la Escuela Normal Serafín Peña. Maestro Eugenio, ¿me escucha? Sí, Luis. ¿Alguna duda o comentario que tengan? Sí, tenemos unas preguntas. Perfecto, adelante. Buenas tardes, solamente felicitarles por la exposición al doctor Quiñones y bueno, hacer énfasis en cuanto
a las 6 categorías de análisis histórico que manejaba la doctora Andrea Sánchez Quintanar, sobre cómo en la enseñanza de la historia se debe de tomar en cuenta al diseñar una clase práctica. Los muchachos normalistas tienen que retomar los diferentes elementos, desde especialidad, temporalidad, causalidad, será dentro de una sesión de clase. Ok, ¿alguna otra duda, maestro Eugenio? Gracias, es todo. Soy la maestra Roselina. Ah, Roselina, gracias, maestra. Le damos respuesta. Si gustan, vamos. ¿Me escuchas? Sí, claro que sí. Maestro Jorge, lo que vamos a hacer es, ahorita si no es mucha la molestia con el doctor Quiñones, que hagamos ahorita todas las preguntas y que él trate de englobarlas en una sola respuesta. Si está de acuerdo, claro. Si no, podemos ir contestando una por una. No, claro que sí, Luis, me comenta el doctor Quiñones que no hay ningún problema. Ok, perfecto. A ver, maestra Reina en Chihuahua, ¿me escucha? Bueno, aquí esto lo mandas al pie de página, pones el numerito y sigues la argumentación. Está apagado su micro. No, ya está hablando por pero la otra está apagado el tiene micro. Su micrófono. Está apagado su micro. Lo dejó apagado. Sí, lo dejó apagado. ¿Qué es esto? Ahí está. Hay una pregunta. Maestra Reina tiene que cerrar uno de los micrófonos. El de la compu, por favor. ¿Me escuchan, Luis? Sí, claro que sí, la escucho perfectamente. Ok. Hay una pregunta de parte de la maestra Conchita Franco que dice: la utilización de la línea del tiempo en la que se ubican acontecimientos que se dan en un mismo periodo, pero en diferentes lugares, me parece interesante, pero complejo. ¿A partir de qué grado es recomendable utilizarla? ¿Le escuchas tú, Luis? No, maestra Reina, están abiertos los dos micrófonos. Va a ser necesario que cierre uno de los dos. No se alcanza a comprenderlo en lo que dices. Es que están los dos. Maestro Jorge, por favor, ¿podría decirle a la maestra Reina que solo abra uno de los dos micrófonos? Chihuahua, ¿puedes cerrar algunos de los dos micrófonos que estén abiertos para escucharlos mejor? ¿Sí me escucha, Chihuahua? Si me hace favor, Chihuahua, de centrar la cabeza y me escucha. Muy bien, maestra. Desgraciadamente nosotros no los escuchamos. Maestro Jorge, la maestra Laura están anotando su pregunta y se las están mandando por vía mensaje por Ovo. Ah, muy bien. Le damos un minutito para que la escriba y si no es mucha la molestia, maestro Jorge, usted la puede expresar, la puede leer. Muy bien, claro que sí. Ok, perfecto, gracias.
Bueno, les voy a leer la pregunta de los compañeros de Monterrey. Dice, ¿qué es necesario para que el hombre trascienda en la historia? Muy bien. ¿Ok? Ya tomó nota el doctor Luis Carlos. Bueno, entonces nada más vamos a esperar a los compañeros de Chihuahua y iniciamos. Perfecto, muy bien. Chihuahua, ¿ya tiene su pregunta, Chihuahua? Y nos la hizo llegar, maestra, por el... No la leo. ¿Me escuchas? No la vemos. Luis Ángel, ¿me escuchas? Sí, sí. Maestro Sergio, ¿verdad? No, aquí de Zacatecas, tenemos una pregunta. Perfecto. Maestro Jorge, los compañeros de Zacatecas tienen una pregunta. Y si no es mucha molestia... Perfecto, adelante. Adelante, gracias. Sí, maestro Tobar, tiene la palabra. Sí, buenas tardes, doctor. Soy Adrián de aquí del CAM, de la especialidad de Historia. Bueno, mi pregunta es acerca de lo que nos comentaban en un principio, acerca de que los propósitos de la educación histórica, bueno, uno de los propósitos es la tarea que tienen los educadores para fomentar una conciencia histórica en nuestros alumnos o en nuestros futuros alumnos. Pero mi pregunta es la siguiente, bueno, en base a lo que nos han estado enseñando este primer semestre, mi pregunta sería, ¿cómo podemos fomentarle esa conciencia histórica a los alumnos si ya en primer grado de secundaria se omitió pues la materia, ya no se imparte la materia de historia en primer grado, y yo considero que es pues que se debería de empezar desde el primer grado, puesto que es pues los comienzos de los chavos para una formación. Ok, ¿alguna otra duda ahí en Zacatecas? Permítanme. Sí, permítame. Claro que sí, gracias. Buenas tardes. Primeramente, agradecerle por su bonita exposición y mi pregunta sería la siguiente. Al principio de su ponencia mencionó que hay que formar la conciencia histórica en los alumnos, pero ¿cómo formarla si ni siquiera ellos mismos tienen su identidad definida? Esa sería mi pregunta. Ok, ¿alguna otra duda allí en Zacatecas? No, sería todo, gracias. Ok, bueno, voy a expresar la pregunta que tienen los compañeros de Chihuahua y dice lo siguiente: ¿a partir de qué grado son recomendables cuando son el mismo tiempo y lugares diferentes? Esa es ahorita la duda que tienen en Chihuahua. Maestro Jorge, si le parece bien, vamos a cerrar esta primera parte de ronda de preguntas y posteriormente pues iniciamos una segunda ronda. Me dicen también, perdone maestro Jorge, me dicen también los compañeros de Chihuahua que es la utilización de la línea del tiempo, también dentro de la misma pregunta. Entonces, le cedo el micrófono al doctor Quiñones y continuamos con esta ronda de preguntas. Gracias. Perfecto. Gracias, Luis Ángel. Entonces, el doctor Quiñones dará respuesta en esta primera ronda a las dudas que surgieron. Ok, gracias. Sí, gracias. Yo también dar una respuesta integral a los planteamientos que han hecho desde las distintas redes. Y en principio debo decir que instaurar un programa de educación histórica en educación básica supone obviamente la reforma curricular de la educación básica.
en el área de ciencia social. Pero esta reforma tendría que acompañarse de la reforma en el área también, pero para educación normal. Es decir, los profesores que están formándose en las escuelas normales tienen que estar desde el principio de una reforma que se produzca en la educación básica, pues al tanto de los elementos que les permitan hacerle frente a la enseñanza de estos nuevos contenidos. Pero esta reforma tiene que convocar muchas cosas. O sea, nosotros hemos sabido históricamente incluso cómo hacer las reformas, cómo se han venido haciendo las reformas en México, y encontramos una gran desconexión, y no es una crítica solamente, una gran desconexión entre los hacedores de la reforma, los destinatarios a quien va dirigida, es decir, maestros y alumnos, y una desvinculación con los propósitos que originalmente animan la enseñanza de estas reformas, de estos contenidos de estas reformas en las distintas localidades del país. México es diverso, tiene una geografía diferente, cultura multicultural, y pareciera que hay que enseñar no en función de acoger de esas distintas culturas, pero sí tomando las frecuencias. Entonces, la gran reforma de la educación básica, que tendría que incorporar las educaciones históricas y entonces con la participación de especialistas, educadores en materia de desarrollo industrial, en materia de procesos de formación y aprendizaje, y desde luego oyendo y con el contacto directo de los que producen el insumo, en este caso son los productores. De tal manera que a menudo no olvidemos que el Instituto nos ha convocado en México varias veces. Somos educadores de educación normal y muchos somos educadores de educación básica, pero no somos historiadores. Yo soy historiador de carrera, pero la mayoría no lo es. Entonces, ¿cómo compaginar las dos cosas? No es fácil, hay que dejar que el historiador haga su parte y el maestro haga su parte. Pero el maestro que va a hacer su parte al enseñar educación histórica tiene que hacerlo a partir de un programa que sea concebido justamente con ese propósito. Educar históricamente a los alumnos de educación básica desde el primer nivel, que es escolar hasta secundaria, para formar no solo lo que vamos a llamar conciencia histórica, es decir, una noción del sujeto en el contexto de su historicidad, es decir, el contexto de su circunstancia vital particular de la que forma parte y de la que se irradia a nivel de conocimiento hacia cualquier otra entidad de conocimiento. Entonces, para hacer eso, pues se requiere, pues, repito, una gran reforma que todavía no se hace. Pero por otro lado, digamos que en las escuelas normales, yo hago un paréntesis para acomodar esta última de estas primeras escuelas. En las escuelas normales de educación básica, por llamarlas así, salvo las normales superiores, muy pocas instituciones tienen la especialidad de maestros para formar maestros de historia. Nosotros tenemos dos normales superiores privadas, una en la ciudad de Durango y otra en la ciudad de Palacio, y en las dos se da la formación de profesores de historia para la educación secundaria, no para la educación básica, y da cuenta que el que estudia para la educación básica pues estudia normal como la escuela. Pero nuestra escuela está afrontando el reto de las formaciones institucionales. Nosotros tenemos, sin ser una normal superior, dos licenciaturas que tienen que ver con preparar profesores para la educación secundaria específicamente, preparados en matemáticas y preparados en la asignatura de inglés. Es muy probable que nosotros estemos en la posibilidad de preparar dos nuevas licenciaturas de PGR para formar profesores de historia y para formar profesores de español. Sin ser una normal superior, estaremos hablando que abonaríamos esta posibilidad de formar profesores para este nivel. Pero ¿qué pasa con los profesores para la educación básica? Estos no los podemos preparar en la especialidad, pues, porque el currículum es obviamente diferente. De tal manera que la reforma a la educación normal tendría que necesariamente ir acompañando a la reforma de la educación básica en relación a la incorporación de la educación histórica, como un espacio curricular nuevo que permitiera formar a los docentes en esa parte de su preparación integral, que permitiera hacerse frente a la enseñanza de la historia en el escolar hasta el centro de educación. Por otra parte, los profesores de Monterrey, compañeros de Monterrey, han preguntado qué es necesario que haga el hombre para aprender la historia. La respuesta es simple: vivir solamente. Si tomamos en cuenta que todo es historia, es decir, todos los actos que hacemos son historias, porque hoy día de la comparativa con las épocas pasadas, que desde luego, esto lo digo con la del caso,
El periodo colonial es rico en documentación, porque si algo tiene el periodo colonial es una sistematización importante de la documentación que hemos hecho primero en la época y que estamos haciendo ahora. Nosotros igual tenemos una vocación de dejar constancia de lo que hacemos, y ahora tenemos muchos más medios de hacerlo. Tenemos el más media, tenemos multimedia, tenemos periódicos, tenemos la historia, obviamente, toda la documentación oficial, los trabajos de campo, los libros, los cuadernos de trabajo, tenemos mismos. Entonces, toda esta forma de hacer cosas en el mundo, de trabajar, vivir, proponer, crear, es una forma de trascendencia. Pero la trascendencia verdadera viene de sabernos como parte de. Es decir, no podemos, particularmente los maestros, no podemos desvincularnos de la función histórica, de enseñar a ciertas cosas. Si se trata de enseñar historia, no podemos pasar de lado la necesidad de centrarnos, de ubicarnos como enseñantes de historia que permita a su vez la posibilidad de crear esos elementos de identidad que se supone que son propios de una nación. Entonces, la respuesta digo, es un poco simple, aunque no es compleja también, ¿no? Es vivir vinculado a los procesos de desarrollo social que te toca vivir, haciendo la parte que te toca, o dejándole de hacer, porque incluso cuando uno la hace, acuérdate que hay una sentencia en historia que nos dice que si no haces tal cosa o haces tal manera, la historia te juzgará. Pues sí, la historia te juzga, porque la historia recoge prácticamente todos los hechos de la historia. Lo mismo puedes encontrar las partes fineras, el desarrollo, las decisiones crecen, los hombres crecen, pero también las decisiones se caen, van a las cosas radicales y se contraen, se comprimen, van al caos, se destruyen, se rompen, y todo eso es susceptible de ser estudiado, porque si no estaríamos solamente buscando la interpretación de cómo vivir, es prácticamente hacer todo. Entonces la trascendencia está en vivir por la conciencia de formar parte de un contexto por la vía de una educación. Por otra parte, nos preguntaban cómo aumentar la conciencia histórica de los alumnos, sobre todo de las etapas más tempranas, estamos hablando de los hechos escolares, del primero y segundo de la educación primaria. Debemos tomar en cuenta varias cosas. Los contextos son fundamentales. Y eso, por estos contextos también os quiero contestar la pregunta que hicieron en la biblioteca respecto de cuáles serían los propósitos de la educación histórica si en los niños, digamos, que ya vienen como una identidad vacía o deformada o no formada de todo o masticada por algunas cuestiones de cultura local. No podemos olvidar, yo le apuesto a esto, al ambiente facilitador de la familia y del entorno social. Si en tu casa, en todas las casas te da, por supuesto, si en tu casa fomentan ciertas actitudes que tienen que ver con la recreación de los valores que dan identidad a un lugareño, a un hombre, a un niño, a una persona, pues entonces creo que está, después de la reflexión que permite justamente la introducción de los patrones identitarios que permiten ser reproducidos. Pero eso no basta para que alguien tenga una identidad propia, abre de una cultura, porque hay muchas influencias incluso en el medio. Pero realmente el educador es determinante. Pero el de las casas es fundamental en la vida en que los padres tienen que necesariamente hacer su parte. Y con esto hablo de la conexión que deben tener los padres de familia con los maestros, no necesariamente historias, sino con los maestros de educación básica, para proponer elementos de desarrollo en la casa y en la escuela. No hablo de esta antigüedad, noción de llevar tareas a la casa que nunca te hacen las semanas o que acaban haciendo los papás. Hablo de una verdadera relación entre padres de familia y maestros que permita el crecimiento potencial de la capacidad de desarrollo profundo del sujeto desde la perspectiva de generar patrones de identidad comunitaria. Entonces, hay economías arraigadas en algunas comunidades donde se tiene que luchar contra pesos muy fuertes, la pobreza, las drogas, el alcoholismo, el machismo, mil cosas que luego pervierten mucho o subvierten por lo menos los valores de la identidad y se generan otros nuevos, seguramente apropiados, permiten a los sujetos, pues no discernir finalmente lo que se conviene para ser, digamos, hombres de bien, para decirlo de esta manera. Pero entonces la conciencia, que sí, que sería una conciencia histórica, tiene que estar matizada con los valores que da la educación histórica, que significa tú eres un ser que forma parte de este contexto histórico particular, de esta escuela, de esta comunidad nacional. Lo que hay aquí es producto de otros que, como tú hicieron tal, y es la suma de esos elementos los que hace que seamos de este modo y no de otro, o que seamos así y que vayamos hacia allá. De tal manera, pues, que esos patrones de identidad y de cultura van
van a ir definiendo por el sujeto que apropie los otros elementos del juicio que le permitan discernir ya no de lo que se conviene y lo que no, sino de lo que le da justamente identidad y cultura en un aspecto determinado. Cerraría esta parte diciendo la educación histórica, me parece, como decía al principio, está ahorita como retomando brillos, está apenas fuera de la mesa de la discusión. Yo creo que los maestros que hacemos historia en las escuelas normales y los que hacemos historia tenemos el compromiso de proponer las vías estructurales de esta educación histórica. Que sabemos que no basta ese aspecto, el espectro que tenemos ahora en el plan curricular de educación básica, que tiene que ver con educación cívica y ética. Y una pinceladita, ya ahora muy raquítica, por cierto, que propuso la red de educación secundaria, que tiene que ver con casi eliminar, y no la historia completa, por menos lo más relevante que se venía viendo en el pasado. Pero no obstante, el cambio es bueno, porque en todo caso lo que está proponiendo es una nueva forma de ver la historia o de vernos en el contexto de la historia. Si nosotros suponemos que el pasado es algo que ya, suponemos que es además, el pasado ya ocurrió y no podemos modificar, podemos hacer valoraciones sobre el pasado. Y estas buenas o malas, bien hechas, grandes, buenas y orden, permiten o contribuyen necesariamente a que nuestra visión de los presentes sea diferente, a que nuestra visión de la construcción del futuro sea diferente. Entonces, un sujeto, un alumno de normal, un niño de educación básica, puede proyectarse al futuro si hace el ejercicio de ver. Yo me veo como tal cosa haciendo tal otra, a partir de lo que soy ahora, de mi circunstancia general, pero a partir de los referentes históricos que tengo. Creo que es perfectamente válido que haya una historia que, bueno, ni modo también es de bronce, pero para quitarle lo de bronce, lo bronceño, hay que hacer una historia economiática solamente. Es la historia, digamos, de los que contribuyeron en los procesos históricos de la educación nacional en México a hacernos un tipo independiente. Estos pueden servir no solamente como modelo de paradigma, pero pueden servir de referencia para poder, digamos, nosotros concluir que somos algo que podemos ser seguramente diferentes. Entonces, la moneda está en el aire, que van a tomar estas decisiones en el futuro, digamos, inmediato, que tienen que replantear esto necesario. Me parece que tendrán que retomar las experiencias del pasado. Ahora, la historia no nos enseña nada de conmigo, pero igual nos enseña por lo menos hacia dónde dirigimos. Recuperemos la experiencia fallida de los libros de historia hace por lo menos casi 2 decenios, libros que se apoyaron en las bodegas de la FED, porque fueron ampliamente cuestionados, pero fueron cuestionados por cuestiones políticas, ideológicas y de un sentido totalmente, bueno, por parte alejado del verdadero propósito de educar históricamente. Pero más allá de eso y fuera de eso, superando ese problema, creo que ahora están las condiciones dadas para que lo que hacemos es que nos pongamos desde acá esta parte. A menudo hay también, y se pusieron esta parte, la idea, falta idea de que los historiadores no nos preocupamos porque no somos maestros por enseñar la historia. Eso es mentira. Yo conozco, ustedes los conocen también, hemos tenido de varios foros, el más cercano fue en Michoacán, en Morelia, donde los que hacen historia son maestros de historia. Y son maestros de formadores de historiadores, pero también son maestros de historia o maestros de historia. Lo que hace una cadena de valores que permite saber por dónde van a ir. Si la educación fue potencialmente transformadora de la estructura del pensamiento profundo de los sujetos, seguramente a partir de allí implementaremos los elementos de identidad y de cultura que nos van a determinar como pueblo, como personas, como sujetos en el mundo. Muy bien, Luis. Esperamos que hayan sido contestadas las dudas y si no fue así, pues pasaríamos una segunda ronda, si te parece, Luis. Sí, maestro Jorge, gracias. Pues vamos a dar comienzo a la segunda ronda de preguntas o comentarios sobre la exposición del doctor Quiñones. Nos vamos a Veracruz, por favor. Maestro Sergio, ¿me escucha? Sí, claro, Luis. ¿Alguna duda o comentario? No, todo bien por aquí, Luis. Ok, gracias. Vamos a Zacatecas, maestro Tobar, ¿me escucha? Sí, adelante. ¿Hay alguna duda o comentario? No, por ahorita no. Ok, gracias. Vámonos a Sinaloa. Compañeros de Sinaloa, ¿tienen alguna duda o comentario?
Ninguna duda, está muy claro. Lo único es felicitar al doctor Luis Carlos Quiñones por la conferencia. Ok, gracias. Nos vamos a la Escuela Normal Serafín Peña. Maestro Eugenio, ¿alguna duda? No, Luis, ya no, gracias. Ok, nos vamos a Chihuahua, maestra Reina. Maestra Reina, ¿me escucha? Maestro Jorge, ¿no tiene contacto con la maestra Reina? Por allá, por favor. Permíteme, Luis. Gracias. Maestra Reina, ¿nos escuchan? ¿Habrá alguna duda, Chihuahua? Chihuahua, ¿me escuchan? Por favor, con alguna señal, si nos escucha Chihuahua, maestra Reina. Poquito. Muy bien, maestra, si tuvieran alguna otra duda. Si gusta, maestra, hacernosla pasar por el chat. Luis, nos escucha muy bajito la maestra, pero si nos escucha, nos va a hacer llegar la duda por el chat. Ok, perfecto. Vamos a ver a los compañeros de Monterrey. ¿Hay alguna duda? ¿No? Compañeros de la Escuela Normal Miguel F. Martínez. Luis, nos dicen que no hay ninguna duda, que todo... Ok, bueno, vamos a esperar la duda de los compañeros de Chihuahua y pues con esto cerraríamos la segunda parte de dudas y comentarios. No, pero no hay ninguna duda. Sí, Luis, parece ser que no nos escuchaban bien Chihuahua. Ajá. Y la duda viene siendo prácticamente la misma, pero realmente ya no es otra duda, sino que ellos no escucharon bien la respuesta de la primera pregunta que hicieron. Ok. Bueno, pues en este caso, pues si ya no hay ninguna duda de parte de las sedes, pues si el doctor no quiere aportar alguna conclusión o un comentario final, sí, adelante, doctor, cedemos el micrófono. Adelante. Yo les debo decir que me siento honrado por la invitación que nos ha hecho la dirección de la DGESPE, con la maestra Cecilia Nieto, a través de los coordinadores de este proyecto, la maestra, la doctora García Camargo, quienes han sido muy diligentes y muy entusiastas en elaborar este proyecto de, digamos, capacitación, de socialización de lo que hacemos los maestros de las escuelas normales, dando una definición. Yo les debo compartir nada más, bueno, agradecerles, como dije, la atención a todas las sedes, pero les hago un anuncio, estamos trabajando acá en el Normal Blanco, aprovecho para decirlo a su directora que gentilmente ha apoyado, y el señor suscriptor que gentilmente han apoyado estas tareas académicas en la institución. Tenemos todo ya el desarrollo curricular de un plan doctorado en todas las ideas que pues, no nos pueden implantar porque quisimos primero un doctorado en educación, pero estamos viendo la demanda que hay de los formadores docentes, de los profesionales de la historia y de los profesionales de otras ramas de ciencias sociales que nos están pidiendo que lo hagamos. Entonces, al margen de que lo podamos hacer este próximo año, porque bueno, tenemos compromiso de doctorado, en el caso de que pudiera ser, si no el 12, de abrirlo formalmente, el desarrollo curricular está listo, las autoridades también, y pues lo compartiremos con ustedes, porque finalmente lo que es la esencia de tomar el
explica el pasado desde la perspectiva de sus diferentes interpretaciones y que nos da seguramente interpretaciones tan valiosas que nos permiten recomponer el cuadro relativo de un pasado del que estamos alejados temporal, exológicamente, muchas diferencias, pero que no está. No mames. No sé, te ayudo con unas ideas. Se cayeron todos se cayeron. En la búsqueda. No. Todos están, mira. Nada más ellos. Sí. Háblale a las sedes. Comprender de qué manera Es que ya se me trabó esto. construye su personalidad. Chinga su madre. Se cayó Durango. ¿Se cayó? Háblale tú a las sedes, güey. A ver, espérame. Maestros, ¿me escuchan? Se les fue la luz, güey. Chinga. Se les fue la luz un chingo. Ahí están otra vez. Uf. Seguro que sí. Estamos que se conectan. Ya se cayeron todos. Íbamos también. Yo iba a cerrar, de hecho, güey. Miguel Martínez. Y se cortó la imagen y la comunicación. Sí. Se les fue la luz. Se les fue la luz. Maestros, ¿me escuchan? Maestro Eugenio, ¿me escucha? Invítalos a ver la página de la página. Haz tu comercial ahorita. Maestro Tobar, ¿me escucha? Sí, claro que sí, adelante. Al parecer a los compañeros de Durango se les fue la luz. Tuvieron un problema de carácter técnico. Vamos a dar unos minutitos y esperar a ver si pueden regresar. Ya estaba cerrando. ¿Sí? No más falta que pase Calderón volando y nos deje caer Ya estaba cerrando. Ok. Bueno, en Sinaloa, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ok, me comentan los compañeros de Durango que tuvieron un problema de carácter técnico. Al parecer se les fue la luz. A ver, ya están de regreso. Permítanme tantito. No, es que... Se cayeron. Maestro Tobar. Sí, adelante. Un favor, ¿usted puede agregar a los compañeros de Durango? Ok, déjalo intento. Ok, gracias. Creo que aquí en Serafín Peña se lograron. Bueno, creo que ya terminó la conferencia. Por los aplausos que escuchamos en la normal Serafín Peña, creo que ya concluyeron. Bueno, Mande, Luis. creo que están entregando diplomas o algo por el estilo ahí en la escuela Serafín Peña. Ah, ya está Durango. Ya regresó Durango. Ya regresó Durango. Maestro Jorge, me está llegando
mal el sonido. No, se escucha mal. Está metiendo ruido. Sí, vamos a hacer lo siguiente, vamos a colgar y vamos a regresar la llamada en unos instantes, ¿les parece? Allá Ok, vamos a colgar, por favor. Gracias. Okay. Maestra, en Sinaloa hay que colgar. Se ha conectado. Déjalo. Maestro Jorge, tuvimos un problema, creo, en la conexión. ¿El maestro Quiñones terminó ya la exposición? No, bueno, de hecho, estamos todavía aquí en la sala. Nada más, Luis, me conecto nuevamente con Veracruz, Zacatecas, exactamente, Sinaloa y la Serafín. Ahí va. Por favor, gracias. ¿Cómo vas, Rafael? Sergio Ramírez. Ahora vamos por Zacatecas, por favor. Zacatecas, Cruz Tobar. Ya está, no sé. Estamos en un strike partido. Aún no sé qué Bueno, ya estamos otra vez completos. Ya estamos otra vez completos. Maestros. Ya estamos completos. Ok, les pido otra vez, por favor, que cerremos los micrófonos. Sí. Por favor. Sí, Luis, nada más nos está faltando Chihuahua. Ajá. Y Monterrey, que no nos contestan, a lo mejor yo creo que ellos ya se retiraron. Se desconectaron, no sé cómo los detectes tú. Miren, creo que los compañeros de Chihuahua ya se retiraron, tuvieron un problema también similar y ya no pudieron restablecer la comunicación. Sé que esto fue inesperado, la cuestión pues se presentó. Si no es mucha molestia, le voy a pedir por favor una vez más al doctor Quiñones que pueda replantear su exposición final, por favor, su conclusión. Le cedo el micrófono y muchas gracias. Muy bien, Luis, muy amable, gracias. Sí, tuvimos una dificultad, pero ya salvada. Nada más antes de que pasarle la voz al doctor Luis Carlos Quiñones, nada más quiero hacer mención que contamos en esta ocasión con la maestra Luz María López Amaya,
directora de nuestra institución, así como del maestro Ángel Gerardo Jesús Valles Mendoza, subdirector secretario de nuestra institución, que ahorita los tenemos ahí a cuadro, acompañándonos en esta disertación del doctor Luis Carlos Quiñones. Muy bien, Luis, pues ahora sí le cedo la palabra a otro Luis, doctor Quiñones, para el cierre de esta conferencia. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, pues solo para a la gente que nos acompañó en esta conferencia, son compañeros que nos hemos estado viendo que trabajan en la Ciudad de México y nos hacer, y pues agradecerles la referencia, su atención y el acompañamiento que nos dio esta tarde. Pero también haciendo votos para que juntos podamos proponer, como decía, una alternativa de las instituciones a las autoridades correspondientes para los desarrollos culturales sobre la situación histórica, y seguramente en breve se estará realizando y prácticamente todos los temas para la educación básica. Pero tendrá que ser posible solo así. Es decir, que los maestros involucrados, los alumnos beneficiarios, los investigadores y los historiadores hagamos un frente común para decir esa es la forma como tendrían que estructurarse los procesos culturales para que incorporen un proceso de educación histórica que permita, como ya veníamos diciendo, el desarrollo de la conciencia histórica de los factores identitarios locales y nacionales que hace falta proponer, desarrollar en los productos de educación básica. Nuevamente les reitero mi agradecimiento y en espera de vernos nuevamente pronto la siguiente conversación que siempre posiblemente nos convoca. A Luis también un saludo a las autoridades de GESPE que nos han propiciado el discurso de esta tarde. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias al doctor Quiñones. Pues agradezco a todas las sedes presentes el día de hoy, a esta su cuarta y última videoconferencia de este año 2010, de este seminario a distancia organizado por DGESPE y con la colaboración, por supuesto, de CIESAS, que su colaboración fue importante para poder desarrollar el presente evento. Quiero agradecerles a todos, les mando un cordial saludo desde la Ciudad de México y pues deseándoles adelantadamente pues una prósperas fiestas de Sembrina. Agradezco a los compañeros en Zacatecas, maestro Tobar, en Veracruz al maestro Sergio, en la normal Serafín Peña al maestro Eugenio, en la Escuela Normal de Sinaloa a la maestra Vero, y por último pues también al maestro Jorge en la Escuela Normal de Durango, y por supuesto a todas las personas que hicieron posible en Durango esta última videoconferencia. Por último también al doctor Quiñones por su disertación y su participación en esta cuarta y última videoconferencia. Muchas gracias, y si no tienen algún comentario final, pues a nombre de DGESPE y de CIESAS agradecemos el tiempo que nos ofreció en el día de hoy. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Pues no, bueno, pues un fuerte aplauso. No, todo bien, Luis. Creo que ya estaban integrando diplomas ahí en la Serafín Peña, pues felicidades a todos ellos. Y pues seguimos en contacto y comunicación para futuros enlaces por esta vía. Muchas gracias y buenas tardes. Mira aquí la ola en Veracruz. Gracias a todos.